no. No, no, no. Primero te hago una pequeña presentación ¿Ya? eh, y luego ya cuando termino la presentación doy las indicaciones. En ese momento te vamos a dar espacio para que compartas tu pantalla. Ok, listo. No has cambiado nada. Pero bueno, Está bien. O son los filtros de la cámara. También. también. Sí. Tú sabes que ahora todo se engaña, ¿no? Sí, claro. Ya nada es lo que parece. Bueno, vamos a arrancar, Lilian. Entonces, son siendo las 10 de la mañana para respetar los horarios. Perfecto. Ok, voy a hacer una pequeña presentación. Estimados estudiantes, autoridades y colegas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, tengan ustedes muy buenos días aquí en Lima y buenas tardes en los Países Bajos, allá en Holanda. Un saludo especial a las autoridades, profesores y padres de familia de las instituciones educativas invitadas a este certamen académico, quienes están siguiendo por las plataformas virtuales. Soy el profesor Pedro Ariza Ricaldi y es un placer participar junto a ustedes en la 17ª jornada de intercambio de experiencia empresarial y de negocios. La 17ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios se ha diseñado con un espacio de reflexión, análisis y evaluación crítica de las mejores prácticas empresariales, de gestión y de negocios. Constituye una experiencia de aprendizaje complementaria a las compartidas en nuestras aulas con los estudiantes de las carreras profesionales de administración, administración de negocios internacionales, gestión de recursos humanos y marketing. Nos brinda la oportunidad de conocer de primera mano las buenas prácticas empresariales y de gestión, así como las perspectivas de los principales actores de los distintos escenarios laborales que enriquecerán nuestro bagaje académico y profesional. Según la programación, vamos a desarrollar el tema Desarrollo Sostenible, caso Comercio Mundial del Café, que estará a cargo de la licenciada Lilian del Águila Carranza. Eh, Hacer una pequeña referencia sobre el desarrollo sostenible es un tema de discusión en diversos ámbitos como en la academia, gobiernos, empresas y las personas, no solo por el calentamiento global, efecto invernadero, huellas de carbono y tantos temas más. Sin lugar a duda, el café es una de las bebidas más populares del mundo y que practica la sostenibilidad del planeta. Según últimos datos estadísticos, se estima que para el 2026 la demanda mundial de café se va a duplicar. Esto significa una gran oportunidad para todos los países que producimos café, en particular el nuestro, que es un excelente productor de muchas variedades y competimos a nivel mundial con Colombia, Brasil y África. La licenciada Lilian del Águila Carranza es licenciada en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad San Martín de Porres, con programas de especialización en cadena de suministros para mercancías de rápido movimiento, abreviación FMG, en Holanda. La licenciada Lilian del Águila cuenta con más de 20 años de experiencia en cadena de suministro como Supply Network Planner en el Diageo Brand BB y Plan Initiative Lead en JDE Peet's, empresas multinacionales de Países Bajos. En la actualidad es Packaging Specialist en JDE Peet's, que es una multinacional de café que tiene su sede en los Países Bajos, Utrecht, y desde ahí desarrolla esta videoconferencia. Algunas orientaciones para los que están asistiendo. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes deben estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la videoconferencia para presentarla a sus profesores de asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat, levantando la mano, o los mismos que serán respondidas por la expositora al final de las videoconferencias. También lo pueden escribir en la página.
Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y transmitida por Facebook Live en nuestra facultad. Sin más preámbulos, licenciada Lilian, que va a tener 50 minutos para su exposición y luego pasaremos a la ronda de exposiciones. Adelante, por favor. Ya puede compartir su pantalla. Ya puedo compartir mi pantalla, muchas gracias. ¿Me confirman si la pueden ver? Y arrancamos. Muy Ajá. buenos días en Holanda y buenas tardes en distintos países de Europa. Mi nombre es Lilian del Águila, tengo 42 años, soy egresada de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad San Martín y soy una peruana viviendo en Holanda hace más de 15 años. Quiero hacer una pequeña introducción sobre mi persona. Yo terminé la universidad en el 2003 y desde entonces empecé a trabajar ya contratada. Antes de graduarme hice prácticas profesionales por 2 años en una pequeña empresa como Customer Service, en donde veíamos la exportación de harina y aceite de pescado, que son un commodity. Luego, con el paso de los años, trabajé en empresas de transporte naviero que ahora ya no existen, se han fusionado. La última fue Hamburg Sud Perú, que ahora le pertenece al grupo Merckx. Y ahí el último año me desarrollé como manager del área de documentación. Veía toda la carga de Impo-Expo y la documentación de las naves, principalmente los Bill of Ladings. En el 2008 me mudé a Holanda. Fue un cambio difícil. Si ustedes me preguntan por qué se mudó, me mudé por amor. Mi ex marido se mudó a Holanda a trabajar aquí y me dijo, ¿por qué no? Debo decir que me dio mucho miedo, pero los cambios en la vida son así. Uno tiene que saltar a las oportunidades y probar. Nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero hay que hacerlo. Aparte, yo tenía un buen background en negocios internacionales, conocía el área de customer service, conocía el área de transporte marítimo, hablaba inglés y Holanda es un país en donde puedes trabajar y vivir hablando inglés. Ya con el tiempo aprendí el idioma holandés y así empezó la aventura. Entonces empecé como Customer Account Manager en Diageo, que son los dueños de Johnnie Walker. Trabajé en 3 distintas áreas. Aprendí la parte de exportación de alcohol a Latinoamérica, manejé varios mercados de Latinoamérica, en ese entonces México, Venezuela eran los más grandes, aprendí sobre replenishment de inventory y después me moví al área de producción, que en verdad siempre, para mí la parte de manufactura siempre ha sido una parte muy interesante e importante. Y bueno, empecé a planear producción de Johnny Walker Rojo para el mercado asiático. Me dio la oportunidad de trabajar con una cultura que es totalmente distinta a la de nosotros. He trabajado con gente de diferentes países en estos 15 años, lo cual me da un buen background para poder negociar y hacer acuerdos, porque uno no solamente negocia para cerrar un trato, negocias para todo. Hasta cuando tienes que hacer un proyecto hay que negociar y siempre vas a tener un team o vas a ser parte de un equipo con el cual debes trabajar. En los últimos años he trabajado para Jacobs Douwe Egberts, que es una empresa de café, está situada aquí en Holanda. Hace un par de años adquirieron Peet's, que es una marca de café en Estados Unidos, y me desarrollé en diferentes áreas. También hice la parte de producción, planeamiento de la producción de té, y luego me moví a trabajar a la fábrica que está aquí en Utrecht, donde resido, y como Plan Initiative Lead. Entonces, lo que tenía que hacer era la implementación y el desarrollo de los proyectos aprobados para
las marcas que se producen en esta fábrica, que son dos, Senseo y los Brick Packs de Douwe Egberts. Y hace unos meses me mudé al área de packaging en R&D, que es el área de Research and Development de la empresa, porque pienso que aprender sobre packaging, saber qué regulaciones se vienen en el futuro, es una parte muy importante para lo que es desarrollo sostenible en el largo tiempo. Y en el interim tuve la oportunidad de trabajar para un proyecto muy grande que se llama Common Grounds, que es un in-house certification para el desarrollo sostenible de café. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción para que tengamos una idea y luego los voy a introducir dentro del proyecto que he hecho para que vean todas las partes que tenemos que considerar a grandes rasgos cuando hablamos de desarrollo sostenible, sobre todo en una industria de café donde los países productores son países que en muchos casos no cuentan con muchos recursos económicos. Empezamos. La producción mundial de café. Como ustedes pueden ver aquí hay una tablita, ¿no? El principal productor de café en el mundo es Brasil, tiene el 39% de la producción mundial. Y si ven en esta tablita de los top 10, nuestro país, nuestro querido Perú, produce el 2% de la producción mundial del café. Al año se producen 8.900 Perdóname, kilotoneladas, ¿sí? estamos en la lámina de café desarrollo sostenible. Ya. Y No sé si estás pasando. estamos en producción del café. No sé si la No, ven. no, no, estamos en la lámina café desarrollo sostenible. A ver, déjame ver. Ahí, ahora sí, Ahora sí, ahora. entonces, bueno, vamos a tener que usar la presentación en chiquito, entonces. ¿Ahora sí la ven? Ya. Sí, Entonces, como si no, un favor, colócalo en sí, modo presentación para quizás puedas correr ahí. ¿sí? ¿Ya lo ven? Sí, ¿Ven la siguiente lámina? estamos en producción mundial de café. Ya. Entonces, Listo, hay dale, que, ya. dale, dale. Esta, la producción mundial del café, como ustedes pueden ver en esta tabla, asciende a 8.986 kilotons al año. Perú está en el top 10 de producción, como pueden ver aquí, con una producción de 240.000 toneladas. El principal productor de café en el mundo es Brasil. Por el tema del cambio climático y los dry season en África, vemos que Etiopía, Uganda han pasado a ser países al cuarto, sexto lugar. Y vemos también que Vietnam es uno de los, es el segundo en el mundo ahora. El café tiene dos variedades, robusta en arábica, y dentro de esas variedades existen diferentes calidades de grano. Brasil principalmente produce robusta. Robusta, para que tengan una idea, es lo que le da ese acidito al café. Cuando ustedes, dependiendo del tipo de blend que ustedes tomen, ¿no? Tienen un café que es muy tostado, entonces tiene más acidez, tiene más robusta, tiene menos arábica. Y arábica es lo que le da la parte un poco dulce, es menos agrio. O sea, el balance, bueno, es interesante, ¿no? Cómo se combinan los granos de café para la producción. Y dependiendo dónde crece el café, tiene un sabor respectivo, ¿no? El café de Perú es uno de los cafés más caros que hay en el mercado y es uno de los mejores. Lo que sí es un poco difícil de trabajar por la cadena de distribución, ¿no? Se compra, pero siempre dicen que uno sabe qué es lo que está comprando, pero no sabe cuándo va a llegar. Ahora, para que tengan una idea, cuando hablamos de comprar café,
las empresas normalmente compran la producción un año o año y medio antes de que la producción salga. Entonces quiere decir que tú estás comprando, la estimación se hace de acuerdo al tamaño de la tierra y de los árboles de café o de los arbustos de café que se esperan producir. Es como apostar un poco. Cuando ahorita hay una crisis mundial en la producción, si bien, como dijo Pedro, se espera que la demanda se duplique, pero la oferta es más baja y como ustedes pueden ver aquí, el crecimiento es de 3% anual. Bueno, seguimos. Ahora, ¿quiénes son los principales exportadores, importadores y consumidores de café? Como ya sabemos, en el top 10 tenemos a Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Perú, ¿no? Los principales importadores, el número 1 es la Unión Europea. Aquí hay mucha cultura de tomar café. Y luego le sigue Estados Unidos, las Filipinas, Japón, ¿no? Y la gran mayoría, bueno, países entre Europa y Asia. Y después tenemos a los principales consumidores de café en el mundo. O sea, si ustedes, un dato curioso, ¿no? ¿Quién toma más café? Los finlandeses, ¿no? Que están en el área nórdica. Y si ven aquí, todos los nórdicos, los países nórdicos, Finland, Norway, Iceland y Denmark, son los que tienen el mayor consumo de café. También esto se debe a las condiciones climáticas, ¿no? Los días en invierno son más largos, es más oscuro, necesitas más energía para moverte y trabajar. Y Netherlands, siendo un país, o Holanda o Países Bajos, siendo un país tan pequeñito, está después de los nórdicos, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de Patrick Dixon. Ahora vamos a empezar a hablar de sostenibilidad en sí, que dice, "The key to understanding the future in one word is sustainability". Y nos preguntamos, ¿qué significa sostenibilidad? ¿No? El concepto sacado del libro dice que la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y el bienestar. Es bien simple. Nosotros, ¿no? Trabajamos con un campesino que produce café. Le tenemos que dar las herramientas para que esta persona siga produciendo café y el cultivo se mantenga con el pasar de los años. Ustedes saben, en el área de sembrío, la tierra tú la puedes cultivar y la puedes tratar, pero tiene un tiempo limitado. Después de un tiempo, esa tierra ya no se puede usar por lo general para cultivar café y se reemplaza el cultivo por otro tipo de planta, ¿no? Puede ser, no sé, arroz o palm oil, aceite de palma, o palma, dependiendo de la zona donde esté ubicada, ¿no? Entonces, si partimos de ahí, después dice que es el crecimiento económico. Si ese campesino no tiene a quién venderle, no va a haber crecimiento económico. Crecimiento económico para mí es muy simple. ¿Cuánto dinero voy a generar? Por ejemplo, yo tengo mi tostadora de café, le compro a Pablo su café y mi tostadora de café tiene que producir para pagar todos los gastos fijos, no sé, 500 toneladas al año, y de esas 500 toneladas tengo que vender a un precio X para poder cubrir
todos los gastos, pagarle a mis empleados y poder reinvertir y seguir trabajando. Y finalmente hay que generar un bienestar social, pero no solamente hay que generar un bienestar social en el área del cultivo, con el campesino, con la población, con la cooperativa. También hay que generar un bienestar social dentro de la empresa que tuesta el café. Y, ¿por qué no?, un bienestar social afuera de la empresa, con nuestros consumidores, con nuestros proveedores, con los clientes, los distribuidores, porque al final de todo es una cadena, ¿no? Por eso se llama supply chain. Empieza en una esquina y termina en la otra. Y ahí hay un journey, ¿no? Hay un viaje, ¿no? Tienes que pagarle al que te transporta el café, tienes que pagarle al que trabaja en la línea de producción, también tienes que generar dividendos para los inversionistas de la empresa, entonces se ve un bienestar general para todas las partes envueltas en la cadena. Ahora, esto es importante porque cuando les hable de Common Grounds, esta parte es como que un key, ¿no? Es un highlight de la presentación. Existen diferentes tipos de certificaciones en el mundo y hay para diferentes productos y para diferentes sectores. Y estas certificaciones se enfocan en diferentes puntos del negocio o de la producción del café en el área rural. Por ejemplo, tienes Fair Trade Certificate, que es este de aquí, ¿no? Que creo que se conoce a nivel mundial, que garantiza que los precios sean justos, que los estándares sociales para los pequeños y que hayan estándares sociales para los pequeños agricultores. Eso quiere decir, esta certificación está más enfocada en los derechos humanos, digámoslo así, ¿no? Aquí en Rainforest Alliance Certificate, que hace un año y medio se fusionó con UTZ Certify, ¿no? Se centra principalmente en la sostenibilidad ambiental y social. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos, los granjeros o los campesinos se asocian o no, dependiendo de qué tan grande sea tu producción, y tienen que cumplir una serie de estándares para poder obtener la certificación. Y tienen que demostrar de dónde viene el café, cómo se cultivó, si se está usando, por ejemplo, qué tipo de pesticidas se está usando, ¿no? Y tienen un montón de lineamientos que garantiza que la producción de esa cooperativa, digamos, o de ese campo se va a sostener con los años, ¿no? Después tenemos Specialty Coffee Association, Certified, ¿no? Por ejemplo, estos promueven la excelencia en el café de especialidad. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado, aquí está muy de moda, sobre todo en la gente que es más joven, la población entre 20 y 35 años que empiezan a tomar café. Les gusta tomar el café de Guatemala, no sé, un blend rubio que tenga 90% arábica dentro. Son cafés más especializados que quizás no se vuelven a producir al siguiente año y que van cambiando, ¿no? Después tenemos Organic Certified, que es el manejo de este café es muy delicado, hay que cumplir un montón de normativas para demostrar, o sea, no solamente demostrar cómo lo cultivaste, sino también cómo lo produciste. O sea, quiere decir que no solamente tienes que estar certificado en el café, o sea, de dónde proviene el origen, sino también la fábrica que lo produce tiene que estar certificada. Estos cafés hay que registrarlos, tienen un nivel administrativo muy alto, ¿no? Después tienes Shade Grown Certified, que cultivan el café debajo de otros tipos de árboles, ¿no? Para promover la biodiversidad. Bird Friendly Certificate,
que también son certificaciones orgánicas, también se produce a la sombra de otros árboles para proteger los hábitats de las aves. Y después tenemos también Direct Trade Certified, que enfatiza las relaciones directas que hay entre los productores y las tostadoras, ¿no? Y ahora desarrollo sostenible, una simple explicación de la certificación, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, no? Por ejemplo, tomé un dato del internet porque tenía mucha curiosidad. Vemos que la producción de café de UTZ y Rainforest Alliance en todo el mundo es aproximadamente 1.6 millones de toneladas métricas, ¿no? Este dato, la última vez que lo más reciente que he encontrado ha sido finales del 2022, comienzos del 23, y dicen que desde el 2018 el volumen de café certificado por UTZ, ¿no?, se ha mantenido por encima del 1.000.000 de toneladas. Pero hablemos de la certificación, una simple explicación. Por ejemplo, tiene 5 partes que son fundamentales, ¿no? Quiere decir, el café tiene que tener trazabilidad, ¿no? De dónde se produce, ¿no? Tienes que saber cómo han crecido y cuáles son las circunstancias en que ha crecido esa planta, ¿no? O en que se ha producido este café, los granos. ¿Se paga un precio más alto por el café certificado? Sí. ¿Por qué? Porque ayudan a los campesinos o a los granjeros a tener un mejor ingreso y a mejorar su producción y la inversión en sus campos. Strong Farmers, ¿no? Se promueve las mejores prácticas para la producción, ¿no? Hay que darles equalidad, o sea, para que no haya inequality, ¿no? Tiene que haber igualdad y los dejan organizarse de la mejor manera, ¿no? Esto es a largo tiempo, ¿no? Porque la empresa que certifica se compromete con los campesinos a que tengan un ingreso seguro, ¿no? Y tener también y que su negocio perdure en el tiempo. Y finalmente, la productividad y calidad, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar los cultivos y también tener acceso a los mercados? Dicho esto, ahora sí les voy a hablar sobre el programa Common Grounds, del cual he sido parte de este proyecto. El lema es Growing Together to Create a Better Future. Y como ya lo hemos discutido antes, tiene 3 partes. Responsible Sourcing, que tiene que ver con la parte del café, Minimizing the Footprint, que tiene que ver con nuestra parte de producción, y Connecting with People, que tiene que ver con el desarrollo de las personas y los derechos humanos. ¿Por qué nace la necesidad de tener un programa de sostenibilidad interno? ¿Qué es lo que sucede? El café que oferta Rainforest Alliance y UTZ es un café más caro y es limitado. Entonces, una cosa que se observó es que para tú poder obtener la certificación de UTZ y Rainforest Alliance, algunos granjeros o algunos farmers o campesinos no tienen la opción, ni siquiera agrupándose entre ellos. ¿Por qué? Porque de repente viven en zonas que son muy alejadas, no tienen la educación suficiente, algunas de las prácticas que utilizan
no son, no son sostenibles en el tiempo, y puedes ver, por ejemplo, que también hasta lo más simple, no tienen ni siquiera acceso a salud o no tienen acceso a educación para las criaturas, o como vemos en muchos casos en Perú, eh, los hijos de los campesinos ayudan en el campo. Lo que es totalmente natural porque es el negocio de tu familia, al final de cuentas, ¿no? Pero ahí entra la parte moral, ¿no? O sea, esta criatura de 10 años debería estar en el colegio, ¿no? ¿Cuál es la edad correcta para que una criatura trabaje en el campo? Entonces, al ver esta necesidad y al ver que de los campesinos, ¿no? Al ver también que la demanda del café cada vez es más alta y que la oferta de café certificado no es suficiente para poder cumplir la demanda, muchas empresas como JD Peets, también tienes Mars, me parece que Starbucks also tiene están desarrollando sus Nespresso, que es de Nestlé, que es la más grande del mundo, en verdad, en café, están desarrollando sus programas internos, ¿no? Y esto está regulado, obviamente, tienen un presupuesto anual de millones de euros que se invierte en diferentes partes de la producción de café. Y aquí es como empezamos. Les pido disculpas si hablo a veces mezclado el inglés con el español, pero muchos de los términos que usamos son en inglés y la verdad es que hace muchos años que no hago presentaciones en español. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de Responsible Sourcing. ¿Qué se busca acá? Un enfoque inclusivo del agricultor. ¿Qué significa esto, no? Significa involucrarse con los agricultores y las diversas situaciones de las regiones del abastecimiento. Por ejemplo, se ha trabajado mucho con Honduras, ¿no? Y en el área donde JD Peets ha implementado el programa, se dieron cuenta que los campesinos no tenían acceso a educación primaria, no tenían quien cuide de los niños mientras ellos trabajaban en el campo. Entonces, para prevenir la parte del desarrollo social, em, ya la parte child labor, ¿no? Que es muy hablada ahora en el mundo, la empresa invirtió en educación. Entonces se les hizo un colegio, se vio que vengan los profesores a enseñar, que hay una guardería donde puedan cuidar a los niños pequeños para que la gente que trabaja en el campo pueda irse a trabajar sin dejar a los niños, por ejemplo, en la casa solos, expuestos a accidentes o llevarlos al campo a que trabajen, ¿no? Y hay que ofrecer una mejora continua, ¿no? Hay que hacer tienes que crear un impacto. Esto se tiene que medir, no solamente para las personas, sino también para la naturaleza, para el clima, ¿no? Un caso, y es algo que pasa mucho, ¿no? Vemos que los campesinos, por ejemplo, queman la tierra. O sea, después de que producen, se quema, ¿no? Se hace la quema y luego preparan la tierra para volver a producir. Entonces, esto en el largo tiempo tiene un impacto en el área donde tú cultivas y ya llega un momento en que ya no puedes producir café en esa área. Entonces, se les empezó a dar educación, cómo hacer el manejo, o sea, cómo tener un mejor manejo del cultivo, de la tierra, cómo prepararla, ¿no? Y hay algo que también es súper interesante, porque si ustedes leen esta parte, dice, responsible sourcing no implica la ausencia de riesgo o de violaciones de los derechos humanos en la cadena de suministro, en relación a la producción o el suministro del café. Entonces, a mí me pareció esto muy interesante porque responsible sourcing no necesariamente quiere decir que no va a haber riesgos
en donde el campesino está utilizando niños en el campo, ¿no? Digamos. O no va a haber riesgos de que están utilizando pesticidas que no son buenos para el consumo humano. Entonces, ahí es donde donde es la parte del control del programa, porque no es solamente agarrar y comprarles la producción y enseñarles cómo cultivar la tierra o darles, no sé, pues invertir en el área donde viven para que tengan mejores oportunidades, sino también es tener un programa que haga auditorías y que vaya a la mano con los lineamientos que tiene la empresa. ¿Okay? Hasta hoy, ¿no? Se han alcanzado 700.900 campesinos a nivel mundial. Hay 63 proyectos activos y, bueno, este programa empezó en el 2015. Después tenemos la parte del Farmer Program, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nos asociamos. Te asocias con las comunidades agrícolas, te asocias con los proveedores no gubernamentales. Hay que asociarse también con los organismos gubernamentales. ¿Y qué haces? Ofreces proyectos que aborden la realidad local, ¿no? Incluidas las prácticas de agricultura, cómo regenerar la tierra, ¿no? Mejorar el medio de vida de los agricultores y sus prácticas laborales. Por ejemplo, un colega mío creo que viajó al África cuando el programa empezó para ver cómo cultivaban ahí y, por ejemplo, se dieron cuenta que los campesinos aprendían las prácticas que vienen de años atrás, o sea, se va heredando de generación en generación en generación. Entonces les habían enseñado que había que cortar los árboles, los arbustos de una manera para que después puedan volver a producir o había que cultivar de una manera. Entonces se les enseñó que quizás esa no era la manera más eficiente en el largo plazo y se les enseñó una manera que era más eficiente. Después, por ejemplo, también han notado que no tienen salud dental. Entonces hay que ver de que vaya el dentista a mirarte los dientes, porque imagínate, un dolor de muela, que se te pudran los dientes, es dolorosísimo, ¿no? No te deja trabajar. También hay que ver, ok, no hay hospital cerca, que hay una posta médica donde la gente pueda ir, que el doctor vaya, aunque sea una vez a la semana, a verlos, ¿no? Y tienen unos programas también en Perú y en Colombia, ¿no? Operan en diferentes partes del mundo. La empresa donde yo trabajo opera en 24 países, en Latinoamérica, en México y en Brasil, por ejemplo. En Asia están en Malaysia y después en Europa, bueno, casi toda la parte de Europa Central. Y tiene tiene alrededor de 42 fábricas en toda Europa. Después tenemos los principios que se aplicaron, ¿no? Que es Sustainability of the Land, Equality of People and Prosperity of the Farmers. Tú cuando haces algo de desarrollo sostenible, tú tienes que ver que esto se sostenga en el tiempo, pero tú no quieres que se sostenga por 3 años ni por 5, sino que sea algo que se sostenga si es posible, por siglos. Por ejemplo, la fábrica donde yo he trabajado 6 años tiene 100 años en el mercado y ha ido avanzando con el tiempo. Entonces, sostenibilidad es eso, vamos avanzando con el tiempo. ¿Qué más? Esta parte es súper interesante, es la parte del footprint reduction, ¿no? O sea, reducimos la emisión de gases, en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los procesos más eficientes para usar la energía?
¿no? En este caso el gas, la electricidad. Aquí en Europa nos golpeó mucho cuando la guerra empezó con Ucrania. Ha sido prácticamente toda Europa funciona con gas, en las casas, en las empresas. Entonces, se tuvo un impacto muy grande en el negocio, ¿no? Hay que usar energías renovables donde sea posible. Obviamente, si tú tienes una fábrica que es antigua, hay muchas cosas que no vas a poder implementar. Entonces, tú tienes que ver dónde puedes invertir para mejorar para mejorar el uso de energía, y hay que apoyar obviamente a los agricultores en prácticas que sean regenerativas, hay que prevenir la deforestación, ¿no? Y acá tenemos qué cosas se han estado haciendo desde el 2024. Por ejemplo, tienen un SBTI, que es Science Based Target Initiative. Se trata de buscar cómo dirigir las emisiones, cómo reducirlas. Por ejemplo, se hizo un proyecto muy simpático para incrementar el uso de la carga en los camiones que transportan el café entre diferentes partes de Europa. ¿Qué quiere decir? A mayor carga, tú usas menos camiones. También se vio que estos camiones funcionen con energía eléctrica en el mayor de los casos, ¿no? Para reducir la parte de la generación de gases. En las fábricas también lo que se hace es trabajar con Green Energy, que quiere decir tratar de buscar, o sea, qué es lo que se hace, ¿no? Hay muchas empresas que no consumen su energía al 100%, entonces se compra esa energía, por ejemplo, ¿no? Para mantener todo dentro de un estándar. Y después, bueno, la parte de, ¿no? Hay que reducir la deforestación, hay que ver la parte del forestry land y la agricultura, ¿no? Y tienen se ven muchas iniciativas en esta parte, ¿no? Mientras más verdes seamos, y esto es uno de las razones por las que me cambié al área de Research and Development, porque es la parte del packaging, ¿no? Hay que promover una energía circular, ¿no? Una economía circular. ¿Qué quiere decir? Reciclar, reusar, compostar. Básicamente es, por ejemplo, el uso inteligente de los materiales, ¿no? Si tú puedes comprar café instantáneo que venga en potes de vidrio y que estos potes después los puedas utilizar para poner galletas, es una manera simple de explicar cómo funciona la economía circular, ¿no? Hay que buscar, hay que hacer innovación. Por ejemplo, cómo podemos o sea, cómo reducimos el peso o el uso de plástico en nuestros envases, ¿no? O cómo podemos hacer que los pads que usamos en el café sean hechos de papel y no de plástico, para que puedas compostarlos en tu casa, no tirarlos en el jardín, por ejemplo, y que desaparezcan con el tiempo, ¿no? Hay que reducir el consumo de agua en la fabricación, ¿no? Y tienes que mantener la calidad y la seguridad del producto, porque al final de cuentas, o sea, la reputación de tu empresa, cómo te ven afuera, es lo que también va a hacer que tú seas sostenible a lo largo de los años, ¿no? Y más o menos esto es lo que se ha logrado, ¿no? Estamos trabajando para que en el 2030 el 100% del packaging que usamos sea reusable, reciclable o compostable. Yo no sé si ustedes han oído hablar del PPWR, que es Packaging and Packaging Waste Regulations. En Europa hay una directiva que es la directiva de European Packaging and Packaging Waste Directive, que pone ciertas metas que las empresas tienen que lograr en una cantidad de años.
Para el 2030 la meta es que todo el packaging que se use en la industria dentro de Europa sea, por ejemplo, reciclable o reusable, ¿no? Hay que reducir la parte del waste, o sea, la basura o los residuos de las fábricas también. Entonces se trabaja mucho con empresas que hacen reciclaje dentro de Europa. No se bota, o sea, no se bota el agua. O no se tira en la basura regular el material que se usa para la producción, y hay que reducir el consumo de agua. Como ustedes saben, el agua en unos años va a ser como el petróleo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Las reservas de agua a nivel mundial se van disminuyendo. Y esto es, bueno, cómo es una energía circular. Yo no sé si ustedes han oído o han visto alguna vez este tipo de producto. Es una cápsula que tiene café adentro y que se presiona dentro de una máquina y sale el café. Es una de las últimas innovaciones de los últimos, ¿cuánto? 10 años que se hicieron. Y tú tienes que mirar a toda esta parte, ¿no? Hay que mirar la producción y cómo distribuimos. Hay que mirar el consumption, hay que ver cómo lo reusamos, cómo lo reciclamos, ¿no? Y hay que trabajar con el sector de reciclaje, ¿no? Para eso tú tienes que hacer un partnership. Tú no te puedes olvidar de tus proveedores, no te puedes olvidar de tus consumidores, no te puedes olvidar de tus partners en el negocio, ¿no? Porque al final de cuentas es una economía circular. Todos necesitamos de todos para que la rueda siga corriendo. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si cierran la fábrica que hay ahorita, que tenemos aquí en Utrecht? Se van 400 personas o 200, no, 300 personas a la calle, ¿no? ¿Cómo cuidamos que si eso pasa, esta gente que vamos a despedir pueda sobrevivir por una cantidad X de años o por un X de tiempo para conseguir otro trabajo? Eso también es importante, ¿no? Es parte de la economía circular. Y después, la última parte, que es conectar con la gente, ¿no? Hay que crear oportunidades para todos, especialmente, o sea, no solamente los agricultores, tus proveedores, tus clientes, quien consume, tus empleados y las comunidades, ¿no? Es importante. No sé si el ejemplo de la mina sea el mejor ejemplo acá, pero es como funciona, ¿no? Llega la mina a algún lugar a trabajar y de repente ves que ponen el colegio, que empiezan a trabajar con la gente, que hacen programas para desarrollo social, o por ejemplo, alguna vez estuve yo en Antamina y tenían un programa, las esposas de los mineros, para trabajar con las mujeres de la zona para la parte de los tejidos, ¿no? Cómo optimizar esa parte. Tienes que crear un lugar de trabajo donde todo sea bienvenido. Hay que promover la diversidad, hay que promover la inclusión, hay que promover la equidad. O sea, tú no puedes tú tienes, algo que a mí me gusta mucho de este país es que acá todos nos podemos expresar. Tú eres quien eres, la gente te ve a ti por lo que tú haces, por cómo tú te comportas, pero tú eres libre de ser tú. ¿Entiendes? Yo la primera vez cuando llegué a mi primer trabajo, salí el primer día en shock porque estábamos en una reunión con todo el equipo y de repente el practicante le empezó a hablar al gerente de tú a tú y le dio las ideas, le dijo que no le parecía lo que él le estaba diciendo, le explicó por qué y le dijo qué era lo que él creía. Yo salí totalmente en shock de la reunión, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no trabajo en Perú hace 15 años, yo no sé cómo ha ido evolucionando, pero cuando yo era practicante, yo solamente escuchaba y hacía lo que tenía que hacer y punto, ¿no?
hay que entregar un producto de calidad que cumpla con las regulaciones. ¿Por qué? Porque es tu producto, es tu carta de presentación. Tú no puedes sacar al mercado un producto que va a intoxicar a la población, por ejemplo, o que va a hacer que el riesgo de cáncer incremente, ¿no? Uno tiene que tener toda esa parte del consumo humano es muy importante y es lo que va a permitir que tu reputación no se dañe, ¿no? Y hay que respetar los derechos humanos. Y acá parte de los derechos humanos y el impacto que hay en ellos, ¿no? Hay una cosa que se llama, o un lineamiento que se llama DDDH, que es Diligencia Debida en Materia de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué dice? ¿No? Es una forma de que las empresas gestionen de forma proactiva los riesgos e impactos sobre los derechos humanos que se podrían producir en sus operaciones y cadenas de suministro. Por ejemplo, tú vas al campo, ¿no? A visitar una de estas granjas o fincas y de repente estás caminando, ¿no? Y ves que la gente que está trabajando en el campo está trabajando en unas condiciones precarias. Hace mucho calor, no beben agua, no hay turnos, ¿no? Sino que tienen unos turnos de 12, 15 horas. Entonces, tú como partner tienes que discutir ese tema y ver la manera de mejorarlo, ¿no? Porque a ti no te sirve una persona que va a trabajar 12 horas por una semana y que después va a estar enfermo por un mes. O sea, ¿qué bienestar va a promover eso? Va a crear, por ejemplo, a esa persona le va a crear más pobreza porque no va a recibir su salario, ¿no? O tú ves que el salario que están recibiendo es por debajo del mínimo que se requiere en ese país. Entonces, no hay que hacerse ciego a la realidad que está ahí solamente por tener el producto o por obtener la oferta, ¿no? Por tener el café más barato bueno, la mejor calidad. ¿De qué te sirve a ti que sea la mejor calidad si no se están cumpliendo con las condiciones de tu programa? Digámoslo así. Otra cosa que también es interesante es cómo esta parte de ver el impacto, ¿no? De los derechos humanos lo ves en las fábricas, ¿no? La parte de salud, la parte de seguridad. Yo cuántas veces he visto aquí, ¿no? La gente, por ejemplo, las empresas que vienen a limpiar las ventanas, los vidrios de los edificios, que a veces no usan el arnés. ¿De qué le sirve a la familia de esta persona que él se muera? ¿No? ¿De qué te sirve a ti como empresa tener un accidente o una calamidad de ese tamaño? ¿No? Hay que prevenir, hay que asegurarse que las empresas que trabajan contigo cumplan tus políticas de seguridad, tengan los mismos principios, ¿no? O sea, yo te contrato a ti, pero tú tienes que cumplir con ciertos lineamientos. Cuando tú entras a mi fábrica o cuando tú entras a la empresa, a partir de ahora tu comportamiento tiene que ser de esta manera. No trabajas en altura, amárrate, ponte el arnés. Tienes que trabajar con objetos filosos, ponte los guantes, ¿no? No te vayas a quemar o no te vayas a cortar, ¿no? Y finalmente, ¿no? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. No importa tu raza, no importa tu sexo, tu nacionalidad, tu etnia, o sea, tu religión, tu condición, ¿no? Tienes derecho a que no se te esclavice. Por ejemplo, hay mucha gente que va a trabajar a los campos de café y que se les quitan los documentos para que no puedan salir, ¿no? Tienes la libertad de expresarte, de decir lo que tú piensas. Y ojo, expresarse no quiere decir que vas a ir y vas a insultar a todo el mundo y vas a hacer y no vas a ser correcto. Hay que educarse. Los niños tienen derecho a la educación. Es su derecho. Y es la obligación de los padres de estas criaturas, el deber de educarlos, ¿no? Uno tiene que saber leer, escribir y contar.
porque el que no sabe leer no entiende, no sabe qué está firmando en el futuro, no sabe qué es, no entiende lo que lo que tiene que leer en un contrato, ¿no? Esos son los ejemplos de los derechos humanos, ¿no? Y aquí, bueno, ¿qué es lo free chosen employment? Es una de las partes, ¿no? O sea, tú tienes derecho a elegir dónde quieres trabajar, ¿no? No te pueden obligar. Child labor and young workers, ¿qué quiere decir? En muchos países, por ejemplo, aquí en Europa, tú puedes empezar a trabajar cuando tienes 15 años, ¿no? Entonces, y está regulado, ¿no? ¿Cuántas horas? 4 horas, 3 veces por semana, tienes que estudiar, tienes que desarrollarte, ¿no? Regular employment status, ¿no? Hay que ver tu seguridad, que la gente, por ejemplo, si hay mucha gente que se va de baja por enfermedad, ¿qué tipo de enfermedad? Ahora aquí en Europa hay mucho burnout, ¿no? Ahora no es tanto ¿cómo se dice? Ay, no es tanto la salud física, sino la salud mental, ¿no? Humane treatment. Entonces, hay que tratar a la gente con respeto, todos somos iguales, ¿no? ¿Cuántas horas tienes que trabajar, no? El trabajo normal es de 8 horas. ¿En qué condiciones tienes que trabajar? Imagínate que estás trabajando en el campo y te cae todo el sol encima, no hay agua, te dan herramientas para cosechar que no sirven, no hay un médico cerca, ¿no? Y hay que promover la igualdad entre todos, ¿no? Y también los derechos de la tierra, ¿no? ¿Qué pasa, no? Algo que se ve mucho es, tú eres un campesino, tienes, no sé, pues tu hectárea de tierra, siembras tu café, te asocias con una cooperativa y de repente, oh, sorpresa, perdiste tu tierra porque la cooperativa o el jefe de la cooperativa se adueñó de la tierra, ¿no? Entonces, que bueno, en las cooperativas normalmente eso no pasa, pero eso también hay que ver. Y esto de aquí es, o sea, hay que medir, ¿no? Todo Lilian, programa, ¿sí? estamos ya próximos. Un minuto más, por favor, para luego pasar a la ronda de preguntas. Ya, esto es lo que vemos, o sea, tú tienes que medir tu progreso. O sea, si tú te comprometes a reducir, por ejemplo, algo que me gusta a mí, ¿no? 40% de mujeres en puestos de management. ¿Lo cumpliste o no? ¿No? Hay que ver dónde estás y cuál es el progreso, porque esto también lo tienes que reportar. Y ya. Y mi conclusión, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible en la industria del café o cualquier otra industria, no solo debemos enfocarlo en la parte de abastecimiento de la materia prima, sino también en manufactura y en toda la gente que está envuelta en el proceso. Los programas de desarrollo sostenible, globales y privados, parten de la misma base, ¿no? Se tiene que ver la parte de sostenibilidad, se tiene que ver la parte de la gente, y la parte del crecimiento económico. Siempre la meta, para mí, la meta del desarrollo sostenible siempre debería ser siempre el bienestar. Y ahora vemos una tendencia en la creación y desarrollo de in-house sustainable programs and certification programs que pertenecen a empresas específicas. Vemos que muchas empresas están empezando a mover de las certificaciones internacionales para crear las suyas, ¿no? Y esto se ve mucho en el mundo del café y del chocolate, que funciona más o menos igual. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta y si se las Bien, podré Lilian. contestar. Buenísimo, buenísimo. Buen resumen de todo lo que nos has comentado en el negocio en que te encuentras hoy en día, un cambio totalmente radical. Sí. Eh, hay varias cosas que rescatar. Aquí te voy a hacer un par de preguntas que he venido anotando, un poco de lo que han escrito ahí en el chat, otras cosas que están ahí dando vueltas también. Uh-huh. Al inicio mencionaste una de las dificultades de la cadena de suministro del café. ¿Cuáles son las principales dificultades de esta cadena de suministro del café? Y ahí se complementa una segunda pregunta.
en Perú? ¿Qué es lo crítico? ¿Por qué no somos competitivos en este sector de la cadena de suministros? Bueno, la cadena de suministro, una parte que es muy complicada es la parte de la oferta. Empezamos por ahí, que es el de dónde sale. ¿Por qué? Porque la producción del café depende de muchos factores que están fuera del control humano. Por ejemplo, si no llueve, tienes problemas. Si no hay agua, no hay cómo regar. Entonces, tú cuando compras el café, compras, por ejemplo, 500 toneladas, ¿no? Y haces tu acuerdo, pero tú no sabes si esa producción va a sacar 500 toneladas del café que tú necesitas y cómo la necesitas. Ese es uno de los principales problemas. Dos, es la parte del transporte, cómo lo mueves, ¿no? Si tú trabajas como independiente y tienes un pedazo de tierra que es muy pequeño, no perteneces a una asociación, lo que vas a terminar haciendo es vendiéndole el café al distribuidor. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu café cuesta 100, pero el distribuidor, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la papa en el Perú, ¿no? La papa te puede costar 100 hacerla, pero terminas vendiéndola por 50 porque llega un momento en que esa papa ya no va a servir, entonces la tienes que sacar, ¿no? Y eso es una de las partes más complicadas, ¿no? Cómo tú cuidas la parte de la producción y ahí es donde se dice, ¿no? Darle un bienestar social al área y a la persona que está produciendo, ¿no? No lo puedes hacer más pobre. Eso es para mí, de la experiencia que yo tengo, el principal problema. Y lo que vemos en Perú es que Perú tiene una calidad de café que es buenísima. Su oferta es limitada. No puedes llegar a muchos puntos en el área de producción por el tema de la geografía del país, ¿no? Porque tú sabes que el café se produce a cierta altura y que tiene que estar en un área que es como la ceja de entre la sierra y la selva, ¿no? Es un área específica. Entonces, no puedes acceder y a veces es muy informal. Entonces, te dicen, sí, te lo mando mañana y llega después de 3, 4 meses. Entonces, hay que formalizar el proceso, ¿no? O sea, hay que cumplir con los deadlines que te dan los negocios. Eso es lo que se ve mucho con el café de Perú, ¿no? Que no se cumple con lo acordado. Y justamente lo que comentas, nosotros, bueno, a nivel mundial hace poco se pasó el Día del Café a nivel internacional. Acá hubo una campaña muy importante, de hecho, que sacaron los pasaportes del café para que pueda la gente visitar cafeterías y consumir café peruano que se produce en las cafeterías. Claro. Y pasado toda esta revolución que hicieron para fomentar el consumo de café, hace menos de un mes, creo, empezó la crisis para poder cumplir los pedidos internacionales, porque justamente no se está logrando cumplir con la meta establecida por diferentes temas, ¿no? Externos, muchos de ellos, pero también Ujú. internos, como haber vendido cantidades que realmente no van a llegar a producir. Eso de Exacto. alguna manera afecta la situación. Y la última pregunta, mencionaste el tema del modelo minero, o sea, a mí me hizo ruido esto porque yo conozco algo de esto. La empresa Bear Creek Ujú. Mining Corporation, que es una mina que está ahorita trabajando, bueno, es incluso una multinacional, está trabajando en Puno, en Corani. Parece que si todo sale bien, seríamos el segundo país productor de plata a nivel mundial. ¿Ya? Wow. Hizo algo bien interesante y ahí quizás comentarte Ujú. un poco para que tú también nos des una respuesta. Ellos, por ejemplo, a la población le dicen, no quiero que sean parte de la mina. Bueno, tú si eres ganadero, sigues siendo ganadero. Y lo que te Ujú. vamos a ayudar es a tecnificarte, ¿no? Lo que tú comentabas, ayudan a las comunidades. Y lo que hicieron es, por ejemplo, ahí usar el ichu que todo el mundo menosprecia aquí en Perú, que como es una plantita seca, que la ves. Bueno, esta empresa hizo un estudio muy interesante y logró hacer unas fibras que hoy en día están construyendo domos para la población para tener sus campamentos.
Y de esa manera ayudan a la gente a tecnificarse y no meterse a la mina propiamente, sino a usar sus recursos para desarrollar cosas interesantes. Y con la plata y la alpaca, que es el otro producto, están desarrollando tejidos, medias principalmente, que previenen las infecciones, ¿no? Mm, Son interesantes. Con respecto a tu conocimiento ahí en el tema del café, decirle a los chicos de hoy en día, oye, vas a hacer café, vas a producir café como tu papá, como que ya no es el, no, claro. no, no les llama, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú darías en ese sector? Para mí es la parte educativa, ¿no? Lo que tú ves es, y se ve creo que en muchos sectores, que o sea, los hijos de los campesinos o los hijos de productores de café que no son tan grandes, o sea, o sea, no es el hijo del dueño de Starbucks, pues, ¿no? O sea, el que está ahí en el campo, ¿no? Las familias o las expectativas es que ellos se vayan, que ya trabajen en otras técnicas, que hagan su vida, no quieren trabajar en el campo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es duro. ¿Tú has hecho colectas alguna vez de algunas? Yo alguna vez he acompañado a alguna amiga que trabajaba en un laboratorio de plantitas y tenía que mirar bichitos, ¿no? En la plantita y o sea, terminas totalmente molido. O sea, es un trabajo duro, trabajar en la línea de producción es duro. Entonces, normalmente se promueve la migración, lo que se tiene que hacer es promover la educación para mejorar el manejo del cultivo agrícola, ¿no? O sea, está bien, para conocer el campo hay que trabajar en el campo, pero tú también lo tienes que educar para que esa persona lo pueda manejar, ¿no? O sea, para mí la idea es venderle a esta persona, no todos pueden hacerlo, pero si yo estuviera en ese lugar, o sea, tienes que estudiar algo que te vaya a ayudar a manejar el negocio, ¿no? Y para hacerlo próspero y para prosperar en la zona. No todas las mujeres trabajan en el campo, tienen que cuidar a los niños, pero por ejemplo saben tejer. Entonces promueves la parte de textil. Mira lo que hizo Converse, ¿no? Que Mm. es de Nike. Tú has visto esas zapatillas bordadas en Ayacucho. Sí, claro, Ya. bonitas. Pero esa mujer no es la que está criando a la llama en el campo. O sea, su esposo es el granjero y ellos lo que saben hacer es tejer. Entonces, tienes que crear cosas alternativas también que vayan con la alternativa del negocio del café, ¿no? Por ejemplo, no es abrir una cafetería, quizás es hacer un blend, ¿no? Tostar. O sea, cosas que sean alternativas al cultivo de café, pero que estén ligadas. Correcto. Sí, y nada, para cerrar, así rapidito, Lilian, acá tengo dos preguntas a cada uno. Primero dice, así una respuesta, a ver, cortita si nos da, dice, ¿qué tipo de café peruano tiene más demanda en Holanda? Arábica. Los arábica, ¿ok? Y la Sí, otra arábica. dice, ajá, mira, acá tienes un potencial productor. Si tengo tierras en Jaén, dice, Ujú. ya que es un lugar donde mayormente compran café de alta calidad, ¿cree usted que sería rentable producir, crear un negocio en esta provincia? Yo No sé pienso si que sí. conoces Jaén. Nunca he estado en Jaén, pero yo pienso que Ceja es Selva, sí, sí, deja tiene, de pues tiene serlo. la O sea, condición. Sí, tienes tiene las la condición. condiciones climáticas para producir café. Lo que tienes que asegurarte es que tengas la gente correcta y el programa correcto. Porque tienes que tener un grupo de gente que te pueda ayudar a desarrollar el cultivo, ¿no? Sobre todo si no tienes experiencia. Así es. Bueno, mi estimada Lilian, ha sido muy enriquecedor tu charla, nos has hecho Ujú. reflexionar de todos los puntos de vista. El fair trade es algo que se viene trabajando muy duro y creo que es necesario para poder pagar a la gente por su trabajo realmente, lo que es justo. La economía circular es algo que se viene practicando con mucha fuerza y creo que nosotros somos ajenos a ello y la universidad tiene mucho, mucho que ver en eso también. Tenemos un área de responsabilidad social que está trabajando duro en ello. La universidad propiamente tiene esa misión. Y
Gracias por todo tu conocimiento, gracias por compartirnos tu tiempo, y desde allá, desde Holanda, y a nombre de la Universidad San Martín, la Facultad de Ciencias Administrativas de Recursos Ujú. Humanos, el decano, el doctor Daniel Valera Loza, los organizadores de este evento, queremos darte un agradecimiento, un aplauso virtual en este caso, por tu participación y como reconocimiento te haremos llegar un certificado correspondiente y ojalá pueda llegar a un presente con el próximo viaje que haga Arbues allá a Holanda. Por Entonces, favor, manden al profesor Arbues acá. Es uno de los mejores profesores sí, sí, que por ahí yo he quizás, tenido. ¿Ah? y ahí estuvo levantando la mano, ¿no? Ahí Arbues, pero bueno, no sé si Arbues, si quieres comentar algo de cierre, ya estamos, por la hora. Listo. Listo. Nada, pues. Ha sido un gusto y nos vemos en otra próxima oportunidad. Ojalá visites a Perú y ya sabes que de la universidad es tu casa. Sí, Muchas gracias. Lilian, Sí, muchas gracias. Te saluda el profesor Argüez. A ti, Pedro, excelente presentación. Y creo que estábamos, digamos, pensando, tomando café y de pronto también que hay muchas oportunidades para las empresas peruanas y tenemos nosotros buenas variedades de café en Jaén, en Chanchamayo. Creo que Lilian, a ver, tú puedes ser una embajadora que difundes todos los tipos de café, no solo en tu empresa, sino en otras empresas. Así que un abrazo, Lilian. muchas gracias, profe, y gracias por invitarme. Ha sido muy divertido y muy interesante. Muchas gracias. Excelente. Saludos. Gracias a Saludos. todos. Bien, buenas Bye. tardes. Buenas tardes.